deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Nuestra experiencia en psicología comunitaria se llevó a cabo en la Fundación Los Abuelos Divina Providencia y Casa para Ancianos, el cual se encuentra en el barrio Egipto, en la localidad La Candelaria. El trabajo del hogar geriátrico empezó en 1981, cuando el padre Rueda y un grupo de seminaristas le daban albergue nocturno y comida a varios ancianos indigentes en la parte trasera de la casa cural de la parroquia Nuestra Señora del Destierro y la Huida a Egipto. Se inició con 15 personas y actualmente cuenta con 20 personas. En sus inicios acogieron tanto mujeres como hombres, pero después de un tiempo los varones fueron disminuyendo por las reglas del lugar hasta quedar solo mujeres. Esta fundación busca bienestar para el adulto mayor desamparado y que tenga la condición de abandono, es decir, que no cuenten con el apoyo de personas que estén a cargo de cuidarlas, así como velar por su bienestar. La fundación actualmente está dirigida por la monja Filomena Palomino desde hace 20 años. Después ingresó la trabajadora social Elsa en el año 2002, mujeres a cargo de las adultas mayores junto con 2 enfermeras y 3 cocineras que a su vez apoyan en servicios generales. Bueno, en el diagnóstico lo primero que hicimos es llegar al hogar geriátrico ubicado en el barrio Egipto. Fuimos recibidos por la trabajadora social, quien nos llevó al salón principal donde estaban ubicadas las adultas mayores. En la fundación, lo primero que se observaba era en qué condiciones de vulnerabilidad se encontraban. Al hacer el diagnóstico se venció que a ellas se les asignaban ciertas actividades para que las mantuvieran a gusto y asimismo las mantuvieran ocupadas en varios ejes como rosarios, ejercicios, entre otras cosas. Además se evidenció que se sienten cómodos al compartir sus experiencias con las demás adultas mayores, pero no siempre tienen el espacio suficiente de hacerlo, ya que las personas encargadas del hogar geriátrico las mantienen ocupadas la gran parte del tiempo. También se identificó que desde un principio que no les gustaba participar en algunas actividades en grupo, ya que no se sentían cómodas cuando entablaban una comunicación o una conversación para que ellas las escucharan. En segundo lugar, en el diagnóstico de necesidades se quiso evaluar cuál era ese diagnóstico de necesidades por medio del juego El Camino a los Recuerdos. Este juego fue una actividad para conocer las historias de las adultas mayores y de igual forma tener una identificación de sus fortalezas y esos elementos que nos permitirían también elaborar ese diagnóstico para interpretar qué espacios es los que ellas tienen para esa integración de grupo. De esta forma, se pudo identificar que el diagnóstico de necesidades en primera instancia era el proyecto de vida de estas, ya que nombraban muchas que ya era muy tarde tener un proyecto de vida cuando ya su vejez las tenía de un lado. Por eso, se quiso hacer primero una autoconfianza y un autoconocimiento en ese proyecto de vida. Sin embargo, en la segunda sesión se pudo identificar con varias encuestas que se les hicieron a las adultas mayores que no era ese diagnóstico, ya que se pudo identificar que era el trabajo de equipo y la comunicación, en donde estos eran un pilar muy fundamental, ya que en varias entrevistas se les preguntó cómo era el acompañamiento con sus compañeras, cómo era la relación con estas y cuáles eran las actitudes que tenían frente a sus otras compañeras, y ahí se pudo identificar esos 2 factores fundamentales. Por esto se hicieron otros talleres que pudieran identificar más esa unión en la comunicación. De esta forma, el primer taller que se hizo de comunicación fue nombrando cuáles eran esas palabras bonitas o feas que no les gustaban que se les nombrara, porque pues para ellos podrían ser una ofensa sin que fuese una ofensa.
De esta forma se pudieron identificar en un listado tanto de buenas y malas palabras cuáles eran esas palabras que ellas notaban que eran desagradables o agradables pues para su gusto. De otra forma también se hizo una relación de un juego didáctico en actuación donde dos compañeras hicieron ese juego. Una hablaba y comentaba el día, cómo había tenido ese día, y otra la ignoraba y no le prestaba atención. Se pudo mirar también que varias adultas mayores miraron con desagrado ese tipo de juego porque pues creyeron que estaba siendo muy irrespetuosa una de las compañeras. Sin embargo, se les explicó que este era un juego didáctico de roles para asumir ese juego de roles y mirar cuáles eran esas deficiencias en la comunicación. Muchos nombraban que eran los apodos y otras también nombraban que era mucho decir que era muy lindo que les nombraran cosas bonitas sobre ellas. Por esto, en otra sesión también se les comunicó que hablaran con sus compañeras y dijeran algo bonito que pensaran sobre ellas. Muchos nombraron lo que eran bonito y que eran una familia. También, de igual forma, se pudo identificar cuáles eran los roles de las líderes, que también ayudaron mucho este acompañamiento en la dirección de estas. En este trabajo se pudo identificar también esos factores de comunicación, en donde también fortalecieron la interacción de promover un ambiente agradable y en donde pues también tomaron ciertas actitudes y ciertas posturas. Muchos nombraban que era muy importante la comunicación, ya que sin esta pues no había forma de tener un relacionamiento bueno con tu compañera, y decían que muchos de ellos tenían una buena comunicación, aunque pues muchos también decían que no les gustaba que le hablaran porque era un tema muy aburrido y no querían extenderse con una persona que hablara mucho. Pero ese taller fue muy enriquecedor, ya que pues se pudo notar que muchas de estas tenían varias ideas y varias propuestas que fueron muy interesantes a la hora de hacer este conversatorio. Tareas para la vida, comunícate sin diferencias. Lo que nosotros le sugerimos a las adultas mayores y al hogar geriátrico era unas recomendaciones para que ellas tuvieran una comunicación que sea eficaz para ellas. Una de ellas fue mirarla a los ojos a la persona cuando está conversando. Otra sería dirigir con palabras agradables cuando están conversando. Otra sería promover espacios en los cuales ellas determinen elementos que puedan realizar un conversatorio sobre cualquier tema cada día. Otra sería que podrían cambiar el lugar en donde consumen alimentos, donde realizan algunas terapias y demás espacios en los cuales están juntas, para que tengan la posibilidad de conversar con eh, con diferentes personas a las que comúnmente frecuentan, eh, para poder así lograr potencializar la práctica y la capacidad comunicativa. Como primera medida, dejar los sobrenombres de todo eso, no ser uno, como dicen, falso, ¿no? Entonces ser uno sincero, y si tiene una conversación que verdaderamente sea sincera, ¿no? Que si volteó la espalda, esa tonta, esa no sé qué, se creyó de lo que yo le dije. No. El taller Trabajo sin problemas. Se reflexiona acerca de la importancia de la unión entre las integrantes del lugar y el desarrollo de una actividad en la cual realizaron una flor en papel, por medio de la cual en conjunto elegían los colores, se apoyaban la una a la otra para elaborarla y finalmente se regalan entre ellas la manualidad realizada. Este taller se ejecutó para fortalecer el trabajo en grupo, donde inicialmente se observó la dificultad de unirse en torno a algo para trabajar en grupo, ya que manifestaban que ellas no tienen la potestad de tomar decisiones grupales porque están bajo una autoridad. Ante lo anterior surgieron soluciones como ayudar con la experiencia de vida a la persona que presente dificultades familiares o que no se sienta bien en su estado de ánimo o físicamente, y que en una eventualidad de manifestaciones de enfermedad se distribuyen funciones para avisar y apoyar a la afectada. Finalmente, se logra que las reflexiones surgidas en el taller surtieran un efecto positivo, ya que expresan la importancia de estar unidas y apoyarse mutuamente.
Tareas para el trabajo sin problema. En este, desarrollar actividades que promuevan espacios de trabajo en grupo, logrando que pues cada uno pueda relacionarse con sus compañeras con las cuales no tiene compañía para generar un mayor vínculo y apoyo. También es recomendable que se involucren estas mujeres en algunas decisiones, para que todas tengan la oportunidad pues de discutir en grupo y llegar a una conclusión establecida por todo el grupo, donde se puede respetar la opinión del otro y se llegue a estos acuerdos. También de igual forma potenciar las capacidades de cada miembro de la comunidad para que en aquellas actividades que ejerzan el grupo puedan tener un rol activo de acuerdo a las habilidades desarrolladas. Finalmente, agradecemos a la Fundación por abrirnos las puertas de su hogar para compartir con estas maravillosas mujeres que nos enseñaron el valor de la experiencia, el cariño y la disposición para participar en las actividades. Esta experiencia nos permitió vivir de cerca la psicología comunitaria, el rol que tiene el psicólogo de brindar una visión más amplia a una comunidad, para que la misma se percate de su potencial y logre su transformación.